quisiera comenzar en esta mañana contaros un poquito del testimonio de mi vida. Me llamo José Bernabéu, tengo 63 años y recuerdo muy bien que cuando era joven, por los años 70, del siglo pasado, para algunos, así que era muy religioso y practicaba todos los ritos de la religión que practicaba. Pues iba a misas, hacía catecismo, por supuesto, confirmación, tomaba la comunión, asistía realmente al sacerdote, que se llama monaguillo, y también hacía la confesión y la Eucaristía. Participaba también en el lavatorio de pies, esos son un grupo que el sacerdote escogía. Iba a procesiones, muchas cosas. La verdad es que participaba muy activamente en esos ritos y recuerdo muy bien que lo hacía porque quería acercarme a Dios y saber cosas de Dios. Me compré una Biblia de ediciones paulinas y leí sus historias. También me compré unos evangelios, así lo llamaban, y leía lo que aparecía ahí, que también habían oraciones prehechas ya realmente, y trataba constantemente de leer sus historias, pero no las entendía. No las entendía más allá de lo que eran los hechos históricos que aparecían en ellas. De hecho, me levantó muchas preguntas, y tenía preguntas como, ¿por qué las imágenes? Si la Biblia dice que a Dios no le agrada que adoremos imágenes. Le pregunté al sacerdote que ¿por qué del confesionario? Si Jesucristo nos escucha y no hace falta verle. Le pregunté también, y me acuerdo de que, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Si en la Biblia hablan de que sean maridos de una mujer. Y el hombre se quedaba un poco que realmente no sabía bien qué decir. De hecho, le pregunté, porque leí en Mateo y me llamó mucho la atención, ¿por qué le llaman padre? Si la Biblia dice que no se le llama el sacerdote padre, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y recuerdo su respuesta. Me dijo que realmente decía que no entendía, que no podía, y dice, vaya pregunta que usted me hace, vaya y pregúntele al Santo Padre, haciendo alusión al Papa. Bueno, vivía en Elche, ir hasta Roma sería algo... Y no quería estar en una peregrinación a Roma. Otros han estado y han hecho preguntas y no han recibido respuestas. Lutero estuvo en una peregrinación a Roma y no recibió respuestas. Porque las respuestas todas se hallan en la boca de Dios, que es la palabra de Dios que tenemos ahora mismo aquí delante. En la Biblia también tenemos la historia de un hombre que era muy religioso, muy practicante de su religión, llamado Nicodemo. Y quisiera ya contando esta breve parte de mi testimonio, que voy a estar haciendo una serie de 3 partes de mi testimonio con 3 historias de la palabra de Dios. Hoy os voy a estar hablando de la religión a la relación personal con Cristo. Y eso fue una realidad en mi vida y en la vida de este hombre Nicodemo también lo fue. La semana pasada estaré hablando por vosotros, estaré predicando para vosotros de la perversión a la salvación. Y luego la tercera semana ya estaré predicando de la oscuridad a la luz que Dios trajo a mi vida. Entonces, después ya la siguiente semana tendremos el aniversario de la iglesia y para entonces, el día 1 y 2 de noviembre, tenemos invitado al pastor Rubén Ruiz. Él es pastor en la iglesia en Torrejón de Ardoz y él vendrá para estar con nosotros en aquella ocasión. Pero como os decía, quiero llevaros por favor a Juan capítulo número 3, leeré 15 versículos del 1 al 15 y estaremos viendo a este hombre que Dios transformó de un practicante religioso. Y cuidado, vais a ver
que la religión, y esta es la clave, no salva. Solo una relación personal con Cristo. Y esa es la clave de lo que está enseñándonos. De la religión a tener una relación personal con Cristo. Juan capítulo 3, versículo número 1. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo número 3. Perdón, un poquito aquí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra con libertad, pero lo que es mejor, abrir tu palabra y desear o esperar que tú nos hables. Y eso es obra del Espíritu Santo. Señor, este instrumento que está subido en este púlpito solamente es una herramienta tuya. Quiero, Señor, que mis labios, mi mente y mi corazón se olviden de todo lo que no quieres que yo diga, pero que recuerde todas esas palabras que tú quieres traer a los corazones de cada alma. Gracias por tu poder, gracias por tu obra, sobre todo gracias por ese milagro que tú hiciste en la cruz del Calvario. Un milagro que hizo un antes y un después en la historia de la humanidad. Un milagro que transformó el desastre del huerto de Edén en la bendición de una relación personal con Cristo que nos da vida eterna. Señor, gracias por esa obra maravillosa. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros poner los ojos en Cristo, no en las religiones, ni en las iglesias, ni en los hombres, sino en el único Salvador, como vamos a ver que Nicodemo hizo una vez. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En aquel día que esta historia tenemos, y siempre me gusta, y los que me conocéis, me gusta poner cada historia que tenemos o que traemos para predicar, ponerla en su contexto también del tiempo o de las cosas que estaban ocurriendo. Jesús había estado haciendo muchos milagros durante la fiesta de la Pascua, esa fiesta que conmemoraba ese sacrificio de un cordero que cuando el ángel de la muerte pasaba en la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, el ángel que veía la casa que había creído la palabra de Dios y obedecido el mandato de Dios de sacrificar un cordero y poner en la puerta, en los postes y en el dintel, la sangre de ese cordero, el ángel pasaba y no moría nadie en ese hogar.
Es así como esta ilustración por los siglos, los judíos han estado celebrando y celebrando ese Cordero que nos libró de la muerte, como estaban todos esperando que viniera ese Mesías, que sería el Cordero de Dios, y aunque las letras están pasadas, que quita el pecado del mundo, que anunció Juan el Bautista, para que todo aquel que al mirar a Jesucristo, al creer en Jesucristo, al aceptar a Jesucristo, al ser lavado con la sangre de Jesucristo, pudiera también ser librado de la paga y la consecuencia del pecado. Porque la ley de Dios por toda la historia de la humanidad ha sido siempre firme. La paga del pecado es muerte. Así es siempre. Y la palabra muerte habla de separación. Adán y Eva murieron en el momento que pecaron porque experimentaron la separación de ellos de Dios. Y además trajo a su vida el comienzo de la muerte física. Y por un momento experimentaron la muerte espiritual. Y nos dice la palabra de Dios que Dios sacrificó un animal para vestirle de esas pieles. Y vemos que constantemente sacrificaban animales, porque si os acordáis bien, Abel sacrificaba animales, corderos, lo mejor, pero Caín no quería. Yo haré lo que a mí me parezca bien. Y Dios decía, hay una sola manera, es a través de la sangre del cordero. Así es. Así que vemos realmente que este hombre en esta historia está en el contexto de la celebración de la Pascua. Y esa Pascua era muy importante y nos dice la palabra de Dios que durante la Pascua muchos creyeron en su nombre. Y tú dices, qué bendición tan grande. Pero sabes que la palabra de Dios nos dice, pero el Señor Jesucristo no se fiaba de ellos. Dicen los versículos 23 del capítulo 2, justo el capítulo antes. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Anda, muchos dicen, ¿cuántos milagros? ¿Cómo me interesa Jesucristo? Porque hace muchos milagros. Algunos luego vieron, nos da de comer, nos puede ser un rey que nos va a liberar de los romanos. Sacarle provecho a Jesucristo. Pero Jesús mismo, versículo número 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y cuando conocer a todos no se queda solamente en la época en que está escrito, nos conoce a todos aquí también. Sabe cada uno por qué está aquí y qué razón tenía Dios de traerte aquí. Y quiere obrar en tu corazón. Dice el mismo versículo 25 del capítulo 2, y no tenía necesidad. Tú no le tienes, Señor, te voy a contar, porque yo sé que tú no sabes cómo soy yo o lo que he hecho yo. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Si tú estás aquí en esta mañana, Dios sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, pero sabe lo que hiciste ayer, sabe por qué estás aquí. Y quizás si estás deseando decir, a ver si acaba y terminamos ya. Y el Señor dice, yo sé todo eso que hay en tu mente y en tu corazón, pero quiero enseñarte algo muy importante. Y así que, ¿por qué el Señor Jesús dice que no se fiaba de ellos? Porque la fe de muchas personas religiosas se basa principalmente, y en este caso era, en milagros. Yo quiero milagros. Milagros que hacía Jesús. Y con el hecho de estar... También se basaba con el hecho de estar de acuerdo con Jesús. Hombre, es que estos sacerdotes sacan dinero, se aprovechan de nosotros. Y si leéis justo los versículos anteriores, Jesús acaba de limpiar el templo. Y lo que ha hecho es que los negociantes de que una oveja vale 10, pero yo te pido a ti 100 porque tú vienes de lejos y no te queda más remedio que comprarla y estafarte, el Señor acaba de decir, eso no está bien en mi casa. No quiero que hagáis de mi casa una cueva de ladrones. Aquí se viene a mostrar misericordia, piedad y la gracia de Dios. Nunca extorsionar a ningún alma y a ninguna persona que viene buscando a Dios. Por supuesto. Pero si esa es la razón económica, esa es una buena razón para buscar al Señor Jesucristo.
El Señor dice que de esa gente no se fiaba. Porque la religión no salva a nadie. Ni siquiera la moralidad que hemos oído, que en algunos lugares hablan de una moralidad, que seamos más decentes en lo que hacemos, más educados en cómo hablamos, que no ofendamos a nadie, o que no robemos, que no. Si todas estas cosas morales son buenas, pero no salvan a nadie. Y el Señor Jesucristo se lo tenía que enseñar bien claramente. No todo tipo de fe salva. Y eso es lo que quiere enseñar el Señor Jesucristo. Santiago, que escribe en la epístola de Santiago, dice, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ningún demonio se salva. ¿Los demonios creen que existe Dios? La creencia de que Dios existe no salva a nadie. Pero es una realidad, lo quieras creer o no. La creencia de que Dios vino a la tierra y vivió una vida santa sin pecado y murió en la cruz no salva a nadie. Esa creencia o esa fe sin recibir al Señor Jesucristo se queda vacía y hueca. El mismo Señor Jesucristo habló a esos religiosos en su tiempo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Has oído mucha gente nombrar el nombre de Dios? Pero Dios dice, cuidado, eso no significa que son salvos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí da una verdad fundamental. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere para mi vida? La palabra de Dios. No hace mucho alguien me dijo, yo creo en Dios, pero a mí la Biblia es un rollo, no quiero saber nada de la Biblia. Entonces, no tienes el Dios verdadero. No crees en el único Dios. No crees en el único Salvador. Si la Biblia es un rollo para ti, entonces Dios está metido en la misma creencia que tú tienes. Y qué importante es entender porque la persona y su palabra son una. Hablando de Dios, por supuesto. Los hombres fallamos muchas veces. Decimos una cosa y somos otra. Pero Dios no. Dios siempre es fiel a su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hacer milagros significa que ya eres salvo? El Señor dice que no. Pero si he recibido un milagro en mi vida, estaba enfermo y ya he sido sanado. Pues el Señor dice, sí. 10 leprosos vinieron al Señor Jesucristo. Los 10 fueron sanados, pero solo uno vino a darle gracias al Señor. Y los otros 9 sanados, pero perdidos. Qué triste. Pudiendo recibir a Cristo, se alejaron de Jesucristo. Así es. Pero algo muy diferente es la fe de los auténticos y verdaderos cristianos, de los que de verdad, no cristianos, antes, de los que creyeron en Jesucristo y fueron verdaderos cristianos. Nos dice en el versículo número 22, de ahí mismo, que, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho. Y esta es la verdadera creencia. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si tú crees en Dios, entonces tienes que aceptar a Jesucristo. Y si aceptas a Jesucristo, aceptas toda la palabra de Cristo. Y ahí está. Cuidado que dices, yo creo en Dios, pero Jesucristo es regular y la Biblia nada. No crees en Dios. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así es. El que no cree la palabra de Dios, no cree en el Hijo. El que la Biblia realmente es algo aburrido y pesado y que de domingo a domingo, 1 horita y ya está bien, Dios dice, yo no formo parte de tu vida entonces. Entonces, no sé, Dios lo sabe, si de verdad eres cristiano o no. Cuidado, el cristiano es un imitador de Jesucristo, si no, no te llames cristiano, llámate religioso, llámate, no sé, evangélico, que a veces el nombre es bueno, pero se mal utiliza.
El cristiano, la palabra cristiano, cuando se llamó por primera vez a los cristianos, fue porque vivían, hablaban, pensaban y actuaban como Cristo. Y a los del camino se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Qué bendición tan grande cuando vemos estos que han creído la Escritura y la palabra de Jesús. Y en otra ocasión el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él, dijo que si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es. Es muy importante tener la palabra de Dios siempre presente y creerla totalmente. A lo mejor no la entiendes, no la conoces toda de memoria, pero por supuesto sabes y debes de creer, esto es palabra de Dios, autoridad en mi vida. Y en tanto en cuanto yo la conozca, yo debo de obedecerla. Y es importante para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso Dios quiere. Y a los judíos les pasaba como a muchas personas en la actualidad, son atraídos por elementos quizás espectaculares, pero en realidad lo que quieren es ver, y yo he oído, quiero ver milagros, quiero ver obras maravillosas, quiero ver un culto de sanidad. Y Dios dice, las espectacularidades no salvan, los milagros no salvan, quien salva es el Dios de los milagros. Él es el que nos trae la salvación. Por eso muchas de estas gentes no llegaban a conocer realmente a Cristo, aunque les seguían muchas veces. No se fiaba de ellos. Por eso el apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios dice que importante es entonces que vosotros os examinéis a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. Quisiera ahora mostraros realmente en el texto. En primer lugar, quiero hablar de la identidad de Nicodemo. Vamos a ver quién era Nicodemo. Sí, era un religioso, un hombre, nos dice la palabra de Dios, de los fariseos, dice el versículo número 1. Esta era la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los tiempos del Señor Jesucristo. Fundamentalmente creían que la salvación se debía de ganar por medio de obras, observando rigurosamente la ley, y sin embargo habían sustituido muchas veces la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un comportamiento que era meramente externo. Así que aunque la palabra fariseo significa puro y separado, esta pureza solamente era algo exterior. No era algo que llegaba a su corazón verdaderamente. Bien, lo que hacían muchas veces era un exhibicionismo, o sea, exhibirse realmente. Mira cuánto sé, mira qué bueno soy. Y si os acordáis del fariseo que fue a orar al templo, todo lo que hacía es yo, tú no. Realmente estaba llamando la atención sobre el yo. Y recuerda que si lo pones en palabras del Señor Jesucristo, el verdadero cristiano asume las palabras de Cristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven y sígueme. El yo queda relegado a yo me someto, yo obedezco, yo creo, yo acepto. En ese sentido, el yo tiene razón de existir, en tanto en cuanto quiere agradar al Señor. Pero sin Cristo, el yo no tiene ninguna razón de subsistir realmente. Así que la palabra de Dios nos dice que era un principal entre los judíos, Nicodemo, y Nicodemo no era una persona del montón. Si sabéis, el Sanedrín estaba compuesto por 71 personas mayores de edad, y mayoría de edad era los 30 años, mayores de edad, hombres maduros, sensatos, que tenían verdaderamente un historial de haber estudiado, de tener conocimiento de lo que era la palabra de Dios, y ellos eran lo que podríamos llamar la Corte Suprema del Sanedrín, la Corte Suprema de la nación judía.
estaba compuesta por, como he dicho, por 71 magistrados de la Corte Suprema y, sin embargo, Nicodemo no solamente era uno de los 71, sino era mucho más que uno de los 71, en el sentido de que era maestro de Israel. Él era no solamente uno de esos 71, sino un maestro que enseñaba religión, por supuesto, a la nación de Israel. Y este vino a Jesús de noche, porque quizás por su posición misma, o quizás por el maestro mismo. Tan ocupado está que no tengo otro momento que llegar en una noche para presentarme a él y hablar con él. Así que dice la palabra de Dios que le dijo Nicodemo, el que vino, bueno, en una ocasión Nicodemo tuvo que estar defendiendo la causa del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 7 de Juan, el versículo 50 y 51, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, precisamente hace alusión al capítulo 3, el cual era uno de ellos, y eso hace alusión de que después de este capítulo 3, Nicodemo fue uno de los discípulos de Jesucristo. Dice delante del Sanedrín, en Juan 7, 50 y 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ahí vemos a Nicodemo hablar y decir, oye, que a Jesucristo debiéramos primero de escucharlo antes de juzgarlo, igual que cualquier otro hombre, porque estaban hablando mal de él. No solamente quisiera mostraros la identidad de este hombre, que tenía una religión, que practicaba una religión, que creía que sabía mucho de la religión, pero la religión no le había acercado nada al verdadero Dios. Ahora vamos a ver la inquietud de Nicodemo. El corazón, aunque haya tenido una religión, de verdad busca a Dios, siente inquietud, siente algo en su corazón que está vacío y no se llena, porque todo corazón tiene un hueco que solo lo puede llenar plenamente el único Dios verdadero, Jesucristo. Así es. Y él tenía esa inquietud. Nos dice en el versículo 2 que hablando a Jesús le dijo, Rabí, le llama maestro. Sabemos, y recuerda que él es un maestro de Israel, pero el maestro de Israel llama maestro al Señor Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer, y cuando dice nadie se está incluyendo a sí mismo, que se cree maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Nicodemo había hecho realmente una buena deducción de lo que era, una buena deducción lógica de lo que eran las señales que Jesús evidenciaba con claridad y que él había hecho. Y nos dice la palabra de Dios que en Juan 12 dice que de los gobernantes muchos creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expuestos de la sinagoga. Nicodemo no era el único, había varios de esos gobernantes que viendo las obras de Jesucristo, esto es obra de Dios, esto no puede hacerlo un hombre, esto es un milagro que solamente Dios puede hacer, y sus palabras habla con una autoridad que no habla ninguno de los 71 que pertenecemos a Sanedrín, ni ninguno de los religiosos que escuchamos cada día, porque tiene palabras, como dijo Pedro, de vida, palabras de vida eterna, palabras que de verdad necesita cada alma. Y vemos que otros habían creído también. Pero Jesús no quiere que la gente se enfoque en milagros, sino que vean su obra, y su obra más importante, porque Él vino para salvar lo que se había perdido, para salvar las almas, para librarles de la condenación eterna que merece el pecado. Y Jesús le dice a Nicodemo, viene con esta, vamos a decir, palabras de reconocimiento al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, espera, déjate de reconocimiento. Escucha lo que te tengo que decir. Y nos lo dice a cada uno de nosotros. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo escucho esto y yo digo, Señor, ya veo
que tú eres omnisciente, todo lo sabes, que tú eres omnipresente, estás en todas partes, que tú eres todopoderoso, porque has escuchado y has visto realmente la pregunta que verdaderamente tiene ese Nicodemo en su corazón. Y no es otra cosa que el Señor Jesús ya veía que Nicodemo lo que necesitaba y debería de haber preguntado es: ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Y esa es tu pregunta. ¿Cómo puedes tú entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puedes entrar tú al cielo? ¿Tú crees que tú puedes entrar por tus propias fuerzas, por tu propio conocimiento, por tu propia sabiduría, por tu propia religión, por pertenecer a la Iglesia Bautista La Buena Nueva? No. El Señor Jesucristo tiene palabras que son necesarias para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo contesta bien claro, con esta respuesta queda claro que le dice el Señor Jesucristo que uno no puede salvarse a sí mismo, contrario a lo que enseñan las religiones. Y lo que necesitan las personas es una nueva naturaleza. Nacer de nuevo, en palabras del Señor Jesucristo. Y por la contestación y pregunta realmente que de Nicodemo vemos que él solo entendió que tenía que nacer físicamente. Y a veces muchos de nosotros pensamos: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obra? Y Dios dice: espera, no se trata de qué tienes que hacer. Se trata de qué he hecho yo, y es lo que le va a enseñar el Señor Jesucristo realmente. Así que, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No. Y siendo viejo, menos. Pero aún un bebé, tampoco. Y la razón, el Señor Jesucristo la explica, y debo de avanzar un poco porque los jóvenes me han tomado un poquito de tiempo, pero creo que valía la pena también escucharles a ellos. Qué bueno. Dice la palabra de Dios que necesitaban realmente ellos recibir el Espíritu Santo, ese Espíritu que es el único que nos puede transformar. En el capítulo 1 de Juan, versículo 33, nos dice la palabra de Dios que Juan el Bautista venía anunciando el camino o preparando el camino para Jesucristo, y él dice: yo os bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que os va a bautizar de la única manera que podéis ser una nueva criatura, nacer de nuevo. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo que Dios va a hacer, y es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Nos dice Tito, el apóstol Pablo escribe al pastor Tito, y no era un pastor pequeño, era el pastor Tito, pero ahí... Qué bueno que nos dice en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, una palabra importante que tiene que ver con nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Solo el Espíritu Santo puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Y esa es la clave. Nadie nace hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijo de Dios se tiene que recibir el Espíritu Santo, que te da un nuevo corazón, una nueva naturaleza, te hace una nueva criatura, te da un nuevo nacimiento. Y es clave. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, y estáis viendo que muchos textos están ahí entrelazados: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es. Pero yo no nací hijo de Dios. Tú naciste una criatura de Dios, porque Él es el creador de todos nosotros.
Pero hijos de Dios, se tiene que recibir al dador de la vida espiritual, que es Jesucristo. Y cuando tú le recibes, eres hijo de Dios. Pero yo creo todo lo que dicen y me parece muy bien lo que enseñan. De acuerdo, pero sin Cristo estás vacío. Sin el Espíritu Santo no eres de Él. Y es con ese nuevo nacimiento que se necesita para recibir al Espíritu Santo. Así que qué bueno es que entendamos, y dice Juan 1:12, el versículo 13 aclara un poco, y creo que un poco no, bastante, para que comprendamos realmente cómo se hace uno hijo de Dios. Y creo que algunos deberíais de verlo si tenéis la Biblia delante de vosotros. Dice el versículo 13, esos hijos de Dios, está hablando y dice, los cuales no son engendrados de sangre. Es que mis papás son creyentes, entonces yo también no son engendrados de sangre. No son creyentes los hijos de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Y eso está bien claro. Segundo, muy importante, ni de voluntad de carne. Es que yo he decidido que yo puedo hacer obras y que yo voy a dar dinero y que yo voy a comprar una bula y que yo voy a hacer tantos ritos. Y que dice, no es de voluntad de varón, no es de voluntad de carne, no es por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni por tu habilidad, ni por la práctica religiosa, ni por voluntad de varón. Dice, bueno, es que mis padres, es que mis tíos, es que mi tío es pastor. Pues, aunque él deseara mucho que tú fueras salvo, sobrino, no eres salvo. Y él puede orar y el Señor puede obrar, pero tú tienes que recibir a Jesucristo personalmente. Así es la obra del Señor. Y es importante que entendamos que esto es palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Quién hace la obra? Dice, si no, Dios, solo por Dios. La salvación es de Dios, no es de los hombres. Los hombres la reciben y no tienen nada que hacer para alcanzarla. Solamente creer, recibir y dejar vivir el Espíritu en él, que el Espíritu tomará, dijo Jesucristo, de lo mío, de mi palabra, y os la hará saber para que la viváis y honréis al Padre junto conmigo. Así es como él nos enseña. Qué bueno es ver que el autor, bueno, el Señor Jesucristo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le deja bien claramente que esos términos, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, o la regeneración que tiene que ver con la obra del Espíritu, es únicamente obra de Dios, no es de los hombres. Y vamos a avanzar, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y la palabra necesario es enfáticamente necesaria que la entiendan. No vale otra fórmula. No vale un rito, no vale una religión, no vale un esfuerzo, una disciplina. Me voy a disciplinar, ya no voy a ver esto que es malo. No. Es necesario que tú realmente creas en el Señor Jesucristo y Él entre en tu vida. Así es. ¿Qué era lo que causaba esa relación en Nicodemo? Esa reacción, perdón, en Nicodemo. Bueno, realmente Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo le habla, dice, espera, Señor Jesucristo, has desbaratado toda mi vida he vivido pensando que tengo que hacer obras, pensando que tengo que comportarme bien, pensando que tengo que tejer ciertas normas, ciertos ritos, y realmente el Señor acaba de darle la vuelta a todos los conceptos religiosos que él creía, porque por obras nadie será salvo. ¿Entiendes eso? Eso es crucialmente importante. Las religiones que no tienen una relación personal con Cristo se basan en obras. El 99,9%. Y así es. Y la palabra de Dios nos dice bien claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, algo que el Señor te regala. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y qué bendición tan grande cuando vemos esa obra que la ha hecho todo el Señor por gracia. Gracia, la palabra gracia significa regalo de Dios no merecido.
El Señor te ha dado la salvación por gracia. No la merecías, pero te la regala a Él. Pero cuidado que no es un regalo barato. Ha costado el precio más alto que se haya pagado nunca en la historia de la humanidad. Porque nunca un ser humano que no hubiera cometido ni un solo pecado, que es Señor de señores, Rey de reyes, aquel que toda la humanidad se arrodillará delante de Él y le confesará como Señor, nunca nadie había pagado ese precio. Bajó del cielo, se hizo hombre, vivió santamente y los hombres lo despreciaron, le escupieron, le golpearon, le pusieron una corona de espinas. Y Él dijo, la paga del pecado es muerte, y estáis mostrándome realmente el pecado que lleváis encima de vosotros y me los estáis cargando a mí. Y el Padre dice la palabra de Dios, que el Padre lo entregó por nosotros para que Él sufriera las consecuencias de nuestro pecado, el castigo de nuestros pecados. Él cargó con tus pecados y con mis pecados y cumplió la ley. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios para ti y para mí es esa gracia. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición tan grande tenemos que cuando vemos esto y decimos, ¿y cómo puede manifestarse el Espíritu de Dios en mi vida? Y yo estoy escuchando a Nicodemo y dice, Señor, ¿cómo puede ser eso? Y el Señor dice, el viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va a parar el viento. Así es el Espíritu Santo. ¿Y sabéis que la palabra Espíritu Santo en el griego, cómo se escribe? La palabra Espíritu Santo es neuma. Y neuma es viento. ¿Habéis? Tenemos palabras en castellano que tienen esa palabra también. Neumático. ¿Os suena? Viene de ¿qué hay dentro del neumático? Aire. Aire. Ese es el viento que está tratando, no el del neumático, sino lo que está tratando de decir el aire, que nos está tratando de decir el Señor. Ese aire que el Señor está diciendo, el Espíritu quiere obrar en ti. A veces no lo entiendes cuándo obra, cuándo está realmente, pero Él está actuando en nosotros. Aquí hay aire y está el Espíritu Santo también hablándonos y mostrándonos su poder. Jesús afirma esta realidad con esa ilustración del aire. Vemos esos efectos visibles. El Espíritu se manifiesta de tal manera de que los frutos, mejor dicho, el fruto del Espíritu, que son varios en uno solo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. Contra tales cosas no hay ley, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué bendición tan grande cuando vemos esa maravilla. Dice el versículo 9 que respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya le veo ansioso. Esa inquietud ahora está diciendo, lo que me estás explicando es mucho más que lo que la religión ha podido enseñarme en los 80 años que tengo de vida. Quiero saber más. Y Jesús le habla y le dice claramente, hay una verdad importante que todo ser humano tiene que entender. Somos pecadores. No hay ni siquiera uno que no sea pecador. Pero yo quería lo bueno, pero no quiero lo malo. No. Es que todo es bueno en Cristo cuando de verdad se reconoce lo que Él quiere enseñarnos. Que reconozcas que eres pecador, que estás destituido de la gloria de Dios y que en ti mismo no hay nada bueno, porque yo creía que podía ser, no, pero es que no todo es malo, que yo en algunas veces se da limón y Dios dice, obras que son trapos sucios, de inmundicia. Sin Cristo todo es vacío y no tiene ninguna razón. Solamente lo que Cristo hace en ti, a través de ti, es lo que honra al Padre. Y es por eso que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Así que el versículo 11 nos dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y el Señor Jesús está diciendo, esto que te estoy enseñando no son palabras de una religión, son palabras del único Dios verdadero. Mucha gente habla, pero cada religión, esos son monoteístas y politeístas y muchas cosas, pero no, hay un solo Dios. Y el único Dios verdadero se nos lo presenta en la palabra de Dios.
Entiéndelo. Solo un Dios, y si no, y todo Dios que no se ajuste conforme a esta palabra, no es Dios verdadero. No es Dios único. Así nos enseña el mismo versículo que estaban aprendiendo los jóvenes. Un Dios único y verdadero. Si es único y verdadero, no pueden haber dioses en otras religiones que no, si el nuestro es único, los de las demás no son verdaderos. Así es la realidad. Y lo que estoy tratando de decir es que el Dios verdadero se ajusta a esta palabra solamente, su palabra. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Entonces Jesús le dice, pero lo que tú necesitas es creer en Cristo como Dios. Y esa es la clave. La mayoría de religiones tienen problemas con Jesucristo como Dios y problemas con la resurrección de Jesucristo. Y al tener problemas con la resurrección de Jesucristo, no creen toda la obra de Dios. Ahora vemos realmente que no solamente la quietud, sino que el mismo Señor Jesucristo, y vamos a saltar un poco, el mismo Señor Jesucristo les va a mostrar ahora la ilustración que le va a manifestar la salvación. Y qué importante es tener esa ilustración. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y llegado a este punto, Jesús, que le ha explicado que para entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, y que esto verdaderamente se lleva a cabo a través del arrepentimiento y de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, ahora completa el argumento o esta argumentación enseñándoles cuál es el objetivo de la fe. Y eso es crucialmente importante. Si no has entendido nada, solamente quédate con esto. Jesucristo dice, todo lo que creáis, todo lo que hayas pensado, todas las religiones que tengas, si no se centran en una persona, está todo perdido. En una sola y única persona. Y hace una ilustración del Antiguo Testamento y la manifiesta. Como Moisés, cuando estaba en el desierto y el pueblo estaba murmurándose y quejándose y estaba cansado, y mira el culto que hoy dura 1 hora y media y qué cansados estamos y qué hartos estamos y a ver cuándo termina. Allí estaban queriendo volverse a Egipto y hablando mal de apedrear a Moisés, y Dios dice, ¿son mis siervos? Y Dios dice, vais a sufrir las consecuencias de vuestro pecado. Y no sé de dónde, pero salieron cientos de miles de serpientes que mordían al pueblo de Israel. Y cada uno por esa mordedura, porque tiene que ver con el veneno que es el pecado, porque cada pecado es como esa serpiente que te muerde. Morían y clamaron, Moisés, ¿cómo podemos ser librados de las consecuencias de nuestro pecado? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta y ponla en alto. Y todo aquel que mire a la serpiente cuando sea mordido, será librado de las consecuencias de su pecado, porque habrá creído que la palabra de Dios se hace realidad en su vida. Habrá creído. Y dice el Señor Jesucristo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuándo fue Jesucristo levantado? Y una asta habla de la cruz, por supuesto. Ahí en la cruz. Cuando tú ves realmente tu situación pecadora, tu situación perdida y que necesitas arrepentirte y encontrar un Salvador que sea más poderoso que tú, que pueda darte el perdón, la limpieza y la relación personal con Dios, mira a Cristo. Y al mirar a Cristo, entonces la consecuencia de tu pecado se transmite a Cristo y Cristo paga por ti en la cruz del Calvario. Así es. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es que Nicodemo, al escuchar esa palabra, queda maravillado, entusiasmado y dice, ¡qué inmensa salvación me ha mostrado el Señor! Y mira el versículo número 15. Hemos visto la ilustración de Cristo y ahora la inmensa salvación de Cristo. Para que todo aquel
No queda nadie excluido, pero yo, pero tú, pero aquel, todo aquel te incluye a ti. Y hoy tú estás necesitado porque no hay nadie que no necesite la salvación de Cristo. ¿Lo quieres reconocer o no? En realidad tu corazón necesita a Cristo. Pero yo no soy tan mala persona comparado con Hitler. Bueno, yo creo que eres igual que Hitler si hubieras tenido las mismas oportunidades o posibilidades. Si no hubiera sido que Dios o la sociedad te retiene. En un sentido todos somos malos en lo profundo de nuestro corazón y en la superficie también. Así es. Somos pecadores. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Todos a una se desviaron delante de los ojos de Dios, fueron inútiles, que no le sirvieron a Él. Y el Señor dice, no hay temor de Dios en sus vidas. Y tú dices, pero yo he sido siempre cristianico, evangélico, y voy a una iglesia, y siempre he intentado, en apariencia, pero en el corazón, sin Cristo, perdido. Perdido. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado pequeñito y el pecado grande. Algunos dicen, mira, el pecado pequeño, y es igual que sea pequeño o grande. Así es. Y dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree. La gran necesidad de toda alma es creer, pero en algo que no falle nunca. Y que te dé la salvación para siempre y eternamente. En Él cree. Porque estamos perdidos. No se pierda. Y qué gran maravilla. El regalo con Cristo es vida eterna. ¿Cuándo se acaba la vida eterna? Nunca. ¿Cuándo se acabará Jesucristo? Nunca. ¿Cuándo se acabará la bendición de estar en su presencia si has creído en Él? Nunca. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si tú crees en Cristo y en su palabra, la salvación que tocó el corazón del religioso Nicodemo, hoy tocará tu corazón también. Y serás salvo de todo pecado, de toda maldad, y serás hecho una nueva criatura, de tal manera que las cosas viejas pasarán, y aquí todas serán hechas nuevas en Cristo. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, y puede hacerlo también en la tuya. Y aquellos que también hayáis recibido al Señor Jesucristo, que esta verdad la atesoréis en vuestro corazón, para que salga con vuestras bocas, por vuestras bocas, y que confeséis a Cristo. Porque todo aquel que confiesa a Cristo delante de los hombres, Cristo le confesará delante de su Padre. Pero todo aquel que se acobarde y se esconda y diga, yo no, Dios dice, yo le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Dios dice, Nicodemo sufrió, lo pasó mal, habló cuando pudo, pero el hombre no pudo. Y cuando Cristo estaba crucificado y murió en la cruz, no puedo. Y fue a Pilato, o sus discípulos huyeron. Él fue a Pilato y deja que mi maestro pueda ser bajado de la cruz. Y yo, junto con José de Arimatea, lo enterraremos. Es mi maestro ahora y por los siglos de los siglos. Él es tu Señor también. Nicodemo estuvo dispuesto a pasar vergüenza. Seguramente fue despreciado. Dice la tradición que el Sanedrín lo expulsó. Si eres expulsado, escucha, tienes la mejor recepción que se pueda tener. Bienvenida en el cielo y ser un hijo de Dios eternamente y para siempre gozándote del Señor y de su palabra y de la obra que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Vamos al Señor en oración.